Hermanos, buenas noches. Buenas noches. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos o no? ¿Sí? Bueno, después de esta noche va a estar más bendecido todavía. ¿Usted lo cree? El Señor nos bendice con su presencia, con su palabra. Y esta noche vamos a hablar precisamente de Abba Padre. ¿Qué es Abba Padre? Y vamos a entender por qué nosotros podemos decir Abba Padre. No es solamente un título o un mero decir. Es algo que se produce en nuestro espíritu y que Dios mismo lo ha provocado por su Espíritu Santo. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, bendito Rey de los cielos. Señor, en esta hora, bendito Padre Celestial, rogamos tu intervención. Rogamos que nos edifique. Dígale a Dios, yo quiero que me enseñes a través de tu palabra. Quiero conocerte a través de tu palabra, bendito Dios de los cielos. Padre, abre nuestro entendimiento, abre que nuestro corazón se abra, Señor, para recibir la palabra y para retenerla, bendito Dios. Por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, conocer a Dios es algo maravilloso, ¿no? ¿Es maravilloso conocer a Dios o no? Y lo bueno es que es inacabable. Por ahí dicen que lo bueno no dura, pero en este caso sí dura. Porque usted y yo podemos estudiar y estudiar y estudiar su palabra y cada día lo vamos a conocer más. Y vamos a poder tener una mejor relación con el Señor. Como hemos dicho, sus nombres nos revelan su carácter, su poder, su misma identidad. Y esta noche hablaremos de una expresión que hemos escuchado y que a veces decimos que es Abba Padre. Pero necesitamos entender qué quiere decir, qué significa y qué implicaciones tiene para nosotros poder decir que Él es nuestro Abba Padre. Y en primer lugar quiero mostrar una definición del término Abba Padre, no sin antes decirles que esta expresión aparece solamente 3 veces en la Biblia y todas en el Nuevo Testamento. Abba Padre aparece en Marcos capítulo 14 versículo 36, para usted que toma nota. Aparece en Romanos capítulo 8 versículo 15 y en Gálatas capítulo 4 versículo 6. Que haya quedado registrado solamente que Jesús la usó solamente una vez. Posiblemente la usó en muchos momentos en su intimidad, pero que haya quedado registrada solo un momento y Marcos es quien hace ese registro. Me parece un poco curioso que sea Marcos, porque no era discípulo del Señor, pero sí era discípulo de Pedro. Y Pedro en aquella noche estaba entre los más cercanos a Jesús, los que estaban más cerca a Él. Pero es bien interesante entender esta realidad. ¿Qué es Abba Padre? Es una expresión rica en significado que aparece solo en el Nuevo Testamento, utilizada por el Señor Jesús y 2 veces por el apóstol Pablo. Y escuche esto, para referirse a Dios con una profunda intimidad. La palabra Abba Padre se le puede decir en este caso a Dios porque hay una profunda intimidad con Él. Es como la relación que en este caso los que somos casados tenemos con nuestra pareja. Hay un lenguaje
que hemos desarrollado a nivel de pareja, ¿sí? Hay cosas que yo le digo a mi esposa que no le diría a otra mujer. Me imagino que aquí los casados harían lo mismo, ¿sí? ¿Cierto, mi princesa? Y son cosas y lenguajes que hemos desarrollado a nivel de pareja. Este lenguaje es un lenguaje de intimidad que tiene obviamente una raíz cultural, pero que denota una profunda intimidad. La expresión Abba Padre, si lo fuéramos a traducir al español, sería Padre Padre. ¿Por qué? Porque está utilizando dos palabras que significan lo mismo. Abba es una palabra que está en arameo. Es una palabra aramea para referirse a padre. Pero a ese padre que es cercano. O sea, allí hay respeto, allí hay amor, allí hay cariño. ¿Sí? Y la palabra padre, que aquí es un término griego, ¿sí? Pater, y significan en esencia lo mismo. Pero esta expresión tiene un trasfondo tanto cultural como teológico. En el arameo significa papá. ¿Qué es mejor? A ver, levanten las manos los papás aquí conmigo, los padres, los varones. ¿Qué es mejor que le digan a usted? ¿Padre o papá o papi? O pa, como me dice mi hijo. ¿Cómo se siente usted? Como que hay más cariño, ¿no? Padre es una expresión. Lo que pasa es que en el contexto de los judíos no era muy común referirse a Dios como Padre. Para ellos lo común era o Elohim, ¿sí? O Adonai, era lo más común, o el Elión. Y eso era una manera de referirse a Dios que era más bien lejana, no era tan cercana. Ellos no utilizaban mucho la palabra Padre para referirse a Dios, aunque en el Antiguo Testamento se dice que Israel es su primogénito y que los había creado un mismo Padre, pero no había esa afinidad, esa cercanía, esa intimidad, como la vamos a encontrar en el uso de este término. Entonces, en el arameo la palabra Abba era padre o papá, ¿sí? De una manera mucho más cercano. Ahora, ¿qué implicaba eso? Implicaba varias cosas. Intimidad y cercanía. Escuché alguna vez a alguien que decía que a Dios no le deberíamos decir Abba Padre, que porque era una expresión irrespetuosa. No tiene nada de irrespetuosa, para nada. Una expresión irrespetuosa en nuestro contexto para referirse al Padre. ¿Usted ha escuchado alguna vez a los jóvenes o algunos jóvenes cuando se refieren al papá o a la mamá dicen el cucho o la cucha? Eso es una expresión irrespetuosa, ¿sí? Pero si dice mi papi o mi mami o mi papá, no tiene nada de irrespeto, es una honra, es una dignidad. Entonces era un término familiar usado por los niños pequeños para dirigirse a sus padres. Estamos hablando en el contexto de los arameos. Y en esencia, para traducirlo al lenguaje nuestro, al lenguaje moderno, hablar de Abba es hablar de papi. En esencia es eso. Ahora, Jesús utilizó esta expresión en un momento bien interesante, en un momento de mucha aflicción. Y ahorita vamos a hacer un análisis de ese texto para entender por qué Jesús le dijo a Dios Abba Padre. En la cultura judía, como lo dije hace un momento, no era muy común utilizar la palabra padre ni públicamente ni en privado.
No sé si ha visto personas que al orar y referirse a Dios utilizan unas expresiones que sí son reverentes pero muy lejanas. Excelentísimo Dios, oh Padre eterno y celestial. Y hablan de un Dios por allá que está por allá tan lejano como si no estuviera aquí hablando con nosotros. Y no estoy diciendo que usted y yo podemos llegar a Dios de cualquier manera y referirnos de cualquier manera, como algunos le dicen que el zarco, ¿sí? O el pana. No, Dios no es ni el zarco ni el pana. Dios es un Padre. Dios merece toda la honra. Entonces, Él no pasar esa línea de respeto donde hay reverencia, pero al mismo tiempo hay intimidad. No, es no pasar esa línea. Y eso sucede con nosotros y nuestros hijos. Nosotros tenemos cercanía con nuestros hijos, pero no debemos permitir que sean irreverentes o groseros. Es la misma situación lo que estoy exponiendo en esta noche. Entonces encontramos que para los judíos no era muy común el término. Por eso lo que Jesús hace aquella noche es bien interesante, porque casi que Jesús está rompiendo la norma, la manera en que podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Ahora, déjeme entrar en materia para encontrar su uso en la Escritura. Y vaya ahora sí a Marcos capítulo 14. Voy a leerlo desde el verso 32. Marcos 14, 32. Y fíjese si el que está a su lado está despierto o está dormido. Si está despierto, dele un codacito santo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y escuche la oración de Jesús: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Cuántas veces Jesús dijo Abba Padre aquella noche? Al menos que lo sepamos. 3 veces. Él hizo esa oración 3 veces. Yo creo que allí en medio de su dolor, allí en el huerto de su angustia, Jesús deja salir todo lo que tiene en sus emociones y se comunica con su Padre de la manera más cercana, más buscando tocar el corazón de su Padre con esa oración, que algo sucediera en su vida. Yo quiero que entendamos lo que está pasando aquí. Jesús va a ir a la cruz del Calvario. Y Jesús tiene que tomar una decisión. La decisión es si se somete a la voluntad del Padre o si Él hace su voluntad. Yo creo que todos los días usted y yo tenemos que tomar una decisión así. Si hacemos lo que a Dios le agrada o hacemos lo que yo quiero. Y ahí está Jesús. Y entonces analicemos esta oración. Jesús viene y está postrado allí en Getsemaní. Y Jesús dice: Abba Padre. Si lo tradujéramos, estaríamos diciendo: Papito Dios, Padre mío, amado mío,
mi Padre Celestial. Jesús le está queriendo comunicar eso a su Padre. Pero Jesús dice algo que es tremendo. Todas las cosas son posibles para ti. ¿Cuántos saben que todo es posible para Dios? ¿Dios podía cambiar ese designio? ¿Seguros? ¿Dios podía cambiar el hecho de que Jesús fuera a la cruz? No podía. No podía, porque Dios está sujeto a su palabra. Y los profetas habían anunciado que el Mesías tenía que morir. Y Jesús mismo había anunciado que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir en las manos de los principales. Entonces lo que encontramos es que Jesús tiene una lucha de voluntad. Hay una guerra interna en él. Recuerde que cuál es el estado anímico de Jesús. ¿Estaba lleno de gozo? ¿Ah? ¿Estaba lleno de gozo o cómo estaba? Estaba angustiado. Jesús acaba de confesarles. Yo quisiera ver a algunos hermanos ahí diciendo: ay, Señor, no confiese, no diga esas palabras. Jesús está diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús le está diciendo a sus cercanos: estoy triste, estoy afligido, estoy en gran aflicción. Y le voy a decir una cosa, les está comunicando: tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque lo que se venía era demasiado doloroso, era demasiado difícil. Recuerde que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y en su naturaleza humana está sufriendo tremendamente. Yo quiero que dimensionemos un momento esto para entender, porque usted podría pensar que Jesús trató de manipular al Padre cuando le dice: todas las cosas son posibles para ti. Pero lo que tenemos que entender es el profundo dolor que había. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 43. Lucas 22, 43 nos va a dar un detalle más de ese momento que Jesús vivió allí en Getsemaní. Esto que le voy a decir es una creencia mía, es algo que yo he entendido. Creo que el momento más difícil para Jesús fue más que Getsemaní, más que la cruz. ¿Sabe por qué? Porque era tomar la decisión, porque era rendir su voluntad. Es como cuando tienes que hacer algo y tienes miedo de hacerlo, pero una vez que decides hacerlo, ya se bajó la presión, ya vamos con todo. Y era lo que Jesús estaba viviendo. Mire lo que dice Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿estando cómo? En agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas nos dice que Jesús estaba en agonía. Había un sufrimiento, había un gemido, había un dolor, había una angustia en él allí en Getsemaní. Y estaba tan agobiado, había tanto estrés, si lo queremos llamar de esa manera, que el texto dice que empezó a sudar como grandes gotas de sangre. ¿Alguna vez usted ha sudado gotas de sangre? ¿Sabe que científicamente a ese fenómeno se le llama hematrodosis? Y es sudar, es cuando la sangre se revientan algunos vasos sanguíneos y se mezclan con el sudor, y empiezan a salir por los poros. Y esto sucede, según los científicos,
cuando una persona enfrenta un momento de mucha angustia o estrés. A veces nosotros, escúcheme iglesia, pensamos en lo que Jesús vivió en ese momento o en la cruz. Pero yo quiero que en esta noche pensemos qué sintió el Padre, qué vivía el Padre, cómo estaba el corazón del Padre aquella noche, cuando ve a su unigénito, a su Hijo amado, llorando, clamando, gimiendo, sudando grandes gotas de sangre, porque está en una angustia y en un estrés extremo. ¿Qué fue lo que Jesús sintió aquella noche? Había una gran presión. Dice los científicos que ese fenómeno es escaso, pero que generalmente ocurre en situaciones de estrés severo. ¿Sería que Jesús tenía por qué estar estresado aquella noche? ¿Sería que Jesús tenía por qué estar afligido y angustiado aquella noche? Y en medio de esa situación, ahora sí, el texto va a tomar mucha fuerza, porque Jesús viene. Imagínense a Jesús. Jesús está postrado en Getsemaní y está allí postrado totalmente y está diciendo: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y Jesús está allí llorando, sufriendo, angustiado, con una lucha interna profunda, con una lucha en su humanidad, diciendo: ¿será que hago la voluntad de mi Padre o hago lo que yo siento hacer en esta hora, que es no ir a esa cruz? Cuando Jesús utiliza la palabra Abba Padre, Jesús está dejando salir de sus entrañas su sentimiento, sus emociones y aún su intimidad. Le está expresando lo que hay adentro a su Padre. Jesús le está dejando ver todo lo que hay dentro de él. Imagínate este cuadro. Tú tienes el poder para cambiar una situación en tu hijo, como padre. Pero tú y yo sabemos que hay cosas que son necesarias. Y voy a poner el ejemplo más sencillo. ¿Quién de nosotros o quién de nuestros hijos en algún momento, cuando le íbamos a corregir, llorando, no dijo: papi, no me pegues, no me corrijas, no lo hagas, yo no lo vuelvo a hacer? Algunos padres son movidos a una misericordia en ese momento y detienen la corrección. Otros decimos: yo le prometí que le iba a corregir, si hacía eso le tengo que cumplir. Pues en este caso Jesús estaba llorando como un niño, clamándole a su Padre y diciéndole, no le dijo: excelentísimo Dios, altísimo Elohim, tú eres todo. No, él le dice: Abba Padre, papito, Padre amado, mi Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Tú eres el Shaddai, tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Padre todo suficiente. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús tiene que rendir su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque el Padre no obliga a nadie. Y porque el Padre no violenta el libre albedrío de nadie.
¿Y sabe qué nos enseña Jesús aquí como hijos? A obedecer. Por eso en el libro de Hebreos encontramos que Él aprendió obediencia. No es que Jesús fuera desobediente, es que vino el momento de la prueba en que tenía que obedecer. Y Él en ese momento, Jesús declina su voluntad y se somete a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús libremente está diciendo: Padre, lo que convinimos desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, es lo que vamos a hacer. Y aunque llegó el momento difícil, y aunque llegó el momento duro, ¿sí? Yo vine aquí a hacer tu voluntad. Yo vine aquí a cumplir tu agenda. Respóndame la siguiente pregunta, por favor. ¿Es Dios todopoderoso o no? ¿Por qué no cambió aquella situación? ¿Por qué Dios no cambió ese momento y se inventó en su sabiduría y en su ingenio otra manera de salvar al ser humano? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya estaba designado y establecido por ellos desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios, escúcheme por favor, Dios no se mueve en emociones. Dios se mueve en su palabra. Y eso nos enseña mucho a nosotros como hijos de Dios y como padres que somos. Usted y yo debemos cumplirle a nuestros hijos lo que le decimos. Si dijimos que si hace algo y quebranta la norma, corregirle. Y si dijimos que íbamos a darle un premio o a felicitarle por algo, lo hacemos también. Dios no cambió. Por eso dije que en algún momento uno podría pensar que Jesús trató de manipular al Padre. Todas las cosas son posibles para ti. El asunto es que Jesús estaba en tan grande angustia, su humanidad aflora de tal manera que había aflicción, dolor, estrés severo, sudando como gotas de sangre, y ahí estaba hablando con su Padre y diciéndole: tú que todo lo puedes. Luego le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Entonces, Abba Padre, ¿sabe qué es? Aquel íntimo que está en momentos de angustia y de aflicción. Aquel que está cercano cuando otro no puede estar cerca. Recuerde que los discípulos estaban un poco separados, los tres, y los otros en otro lugar. Y Jesús estaba a solas con el Padre, derramándole el corazón. Ahora, ¿sabe qué hace Jesús? Porque hay cosas en la Biblia que son muy interesantes. ¿Por qué Marcos registró ese momento? ¿Por qué Marcos lo registra? ¿Por qué Juan no lo registró? Que es otro de los escritores. ¿Por qué Dios estaba interesado en que este momento y esa oración quedara registrada en la Escritura? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros a través de eso? Es que tenemos que dejar a veces tanto formalismo y entrar en una intimidad con Dios sin perder la reverencia y el respeto a Él. Para los judíos podría ser escandaloso, y de hecho lo era, porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Era escandaloso escuchar un tipo de oración como esa: Abba Padre, Papito Dios. Era irrespetuoso porque para ellos en la tradición no utilizaban ni siquiera el nombre de Yahvé, sino que utilizaban el nombre de Adonai como Señor. Pero Jesús rompe los esquemas humanos. Jesús rompe las tradiciones
culturales. Jesús rompe todo ese tipo de esquemas y nos introduce a través de esta oración en una relación cercana, íntima con el Padre, donde Jesús nos está diciendo, escúcheme bien, dígale al Padre o hable con el Padre como usted quiera, siempre y cuando haya respeto. Pero usted le puede decir en amor, papi. Y otros podremos decirle, Señor. ¿Cómo prefieres decirle? De acuerdo a la manera como te relaciones. El siervo se acerca a él como Señor. Y en nuestro contexto, a nuestros padres nos enseñaron a responderle, Señor. ¿Sí? ¿A usted le enseñaron eso o no? Y ahí si no lo dijera. Por respeto. Pero si nos acercamos como hijos, que es la manera que Jesús nos modela en esta oración, podemos hacerlo de una manera muy tierna, muy amorosa. Quiero decirle que Jesús nos revela en esta oración a un Padre en el cual Él tiene toda su confianza. ¿Por qué? Porque Jesús puede declinar su voluntad y decir, voy a hacer tu voluntad. Yo voy a confiar en tu plan. ¿Cuántos queremos confiar en el plan de Dios para nuestra vida? Pero nos encontramos con una cosa, con una lucha. A veces usted y yo queremos otras cosas. Y ahí es cuando tenemos que declinar. Pues Jesús declinó, Jesús se sometió, Jesús obedeció. ¿Por qué? Porque hay una relación de confianza. Yo puedo confiar en el plan que Papá Dios tiene para mi vida. ¿Usted puede hacer lo mismo? ¿Sí o no? Yo espero que sí. Jesús nos revela a un Padre todo suficiente o todopoderoso. Él le dice, todas las cosas son posibles para ti. Tú eres el Shaddai. Pero voy a decirle, a ver si hemos aprendido lo que yo he dicho tantas veces. ¿Qué es lo que Dios hará? ¿Lo que yo quiero o qué? ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios hará? ¿Qué es lo que Dios hará? Lo que está escrito. Y aquí es una prueba de ello. Aunque hay una carga emocional, aunque el niño está llorando, aunque el niño emocionalmente está afectado, aunque el niño está gritando y está prometiendo y está diciendo yo no lo hago más, hay una norma, hay un principio. Aunque Jesús está llorando con ruegos, con lágrimas, como dice Hebreos, está allí afectado emocionalmente, con una carga psicológica, con un dolor. ¿Sabe cuál era el dolor? El dolor de ir a la cruz, el dolor de cargar el pecado de la humanidad. ¿Y sabe cuál era el dolor más profundo? El dolor de la separación del Padre en ese momento. Eso era el mayor dolor. Y al Padre le dolía igual lo que estaba sucediendo. Entonces Jesús nos revela a un Dios que es todopoderoso y todo suficiente, pero que es amoroso y justo. Porque Él hace lo que ha prometido, porque Él hace lo que ha dicho que hará. Y si Dios como hijo, como hija, te ha prometido algo, te lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Él no va a fallar. Él, así como quizás nosotros como padres en algún momento le hemos fallado a nuestros hijos o hemos roto algunas promesas, Dios no las va a romper, jamás. Él va a cumplir. Pero ¿sabe una cosa? Jesús nos revela a un Padre amoroso pero tierno. Pero firme. ¿Por qué? Porque la expresión de Abba Padre denota intimidad, ternura y amor. Y es firme porque a pesar de que está involucrado el corazón de Dios,
los sentimientos de Dios Padre en aquel día, porque sabe que su hijo va a morir de una manera desgarradora, de una manera injusta, y como lo dije, va a haber una separación entre ellos. Dios permanece firme en lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Y sabe por qué permaneció firme? Por usted y por mí. ¿Qué tal que Jesús hubiera bajado de la cruz? ¿Qué tal que Jesús hubiera comido carreta a aquellos que se burlaban de Él y le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz? ¿Por qué no se bajó de la cruz? Por usted y por mí. Entonces, este término de Abba Padre aquí tiene una connotación de cercanía, de intimidad, de amor, de confianza y de seguridad. Pero ¿sabe qué sí hizo el Padre? ¿Sabe qué hizo? Lo leímos ahí en Lucas, en el versículo 22, 43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios le envió un ángel para que le fortaleciera. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba afligido, angustiado, cansado y débil en aquel momento en su humanidad. Y Dios Padre se hizo algo. Envió un ángel para que le fortaleciera. Eso hablando en cuanto a Jesús. Pero hablemos de nosotros. Yo el domingo toqué algo sobre esto, pero es necesario hacerlo de nuevo. Abba Padre es una expresión de nuestra adopción como hijos. Un pagano, alguien que no es hijo de Dios, no debería decir Abba Padre. Y vamos a verlo por qué. Esa expresión está solamente limitada para aquellos que somos hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay conmigo esta noche en este lugar? Entonces usted y yo podemos decir Abba Padre, Abba Padre, Papito hermoso, Papito Dios, Papito amado, o en término más coloquial, Pa. Mire lo que dice Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabe que este versículo nos muestra un contraste? Hay un contraste entre los que tienen o recibieron el espíritu de esclavitud. ¿Quiénes recibieron el espíritu de esclavitud? El contexto de todo esto es la ley. La ley no liberaba a nadie. La norma no libera a nadie. Por eso usted y yo, como padres, no podemos solo tener la norma, sino la correcta aplicación de la norma, que es a esa norma añadirle misericordia, añadirle amor, añadirle gracia. Porque si no, hacemos que nuestros hijos vivan solo en la ley. Yo tengo que hacer lo que es correcto, porque si no, me rechazan, me pegan y me corrigen. Y cuando él viene a Dios y él dice, y él tiene esa idea porque está formada internamente en su corazón y en su conducta, y él viene a Dios y él viene con la idea de no errar, porque no conoce la gracia. Porque su padre o su madre no le enseñaron gracia, solamente ley, solamente corrección, solamente reproche. Y no hay un momento para extender gracia y amor en medio de los errores. Aquí dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud.
También el espíritu de esclavitud es para aquellos que están viviendo en sus pecados y en sus pasiones. Aquellos que están apegados a la ley. Porque ¿qué producía eso? Temor. La mayoría de nosotros, si usted no lo experimentaba, algo estaba muy mal en su conciencia. Pero vivíamos bajo el temor y saber que íbamos a caer el día que fuimos conscientes en manos de un Dios vivo que nos iba a juzgar y que podía nuestra alma perderse. Eso nos produjo miedo, pavor, temor. ¿Qué hacía el pecado? La ley te decía: si pecas, yo te señalo el pecado. Si pecas, hay un castigo para ese pecado. Si fornicas, si mientes, si robas, si deshonras a tus padres, si quebrantas la ley, hay un castigo para eso. Por eso la gente, el común del ser humano, muchas veces para pecar se esconde, porque quiere evitar el castigo, porque tiene miedo, porque sabe que está mal y tiene miedo. Pero usted y yo no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar viviendo bajo el temor, bajo el miedo. Así vivíamos en el pasado, cuando no éramos hijos. Pero dice que hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir? El espíritu que certifica que usted y yo somos hijos de Dios. Yo quiero que vaya conmigo por un momento y déjeme buscarlo acá porque no lo tengo en las notas, pero en Efesios capítulo 1, versículo 13, vamos a encontrar el momento en que usted y yo recibimos el espíritu de adopción. ¿En qué momento pasó eso? Dice: en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que usted y yo nos convertimos a Cristo, creímos verdaderamente en Jesucristo, hubo una verdadera conversión. En ese momento usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es un sello que hace una diferencia. Es un sello que muestra que usted y yo somos hijos de Dios, que somos propiedad de Dios. En ese momento el Espíritu Santo vino a morar a nuestras vidas. Ya no hay espíritu de temor, ya no hay espíritu de condenación, como dice Romanos 8:1. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque los que estamos en Cristo Jesús somos hijos de Dios. ¿Está conmigo o no? Somos hijos de Dios. Entonces, en ese momento, usted y yo recibimos una dignidad o un título. Por favor, hermanos, no hay título más grande que ese, que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Dice que recibimos el espíritu de adopción. Y piense en alguien que está solo, abandonado y huérfano. ¿Por qué es necesario adoptar a alguien? Claro, en la cultura romana se adoptaban personas mayores porque habían unos intereses políticos, económicos, pero esa no es la idea aquí. La idea es que hay alguien que está sin padre. ¿Y cómo éramos nosotros en este mundo? Sin Dios, sin Cristo, sin promesas, sin pacto, nada. Estábamos totalmente abandonados. Y un día el Señor nos miró, lo miró a usted y a mí, y Dios nos recogió, y Dios nos convenció por su Espíritu, y Dios nos salvó por gracia. Y ese día usted y yo, déjeme decirlo de esta manera, éramos
unos impíos, éramos unos paganos, éramos unos profanos, éramos una gente que estábamos totalmente abandonados a nuestra suerte en este mundo. Pero ese día, usted y yo, mi hermano querido, el día que nos convertimos al Señor, que fuimos salvados, ese día Jesús vino y en un solo instante nos dio la dignidad de hijos de Dios. Y en ese mismo momento, usted y yo podemos decir: Abba Padre, Papito Dios. Ya no Señor solamente, ya no el Elión o Elohim o el Dios Todopoderoso o el que está por allá lejano, porque Abba Padre implica cercanía. Recuerde que estudiamos también en Efesios el día domingo que fuimos acercados y que Él nos dijo: tienen libre entrada, entren. Ese mismo día. Y quiero retomar algo que yo dije anoche. Cuando hablamos de conocer al Padre, podemos hablar de estar informados. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es un Padre. ¿Lo dice o no lo dice? Podemos hablar de la palabra conocer como reconocer. Reconocer en Jesucristo que Él es el Hijo de Dios y que Él revela al Padre. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo le conozcamos a Él, le conozcamos de una manera cercana a través de la palabra, a través de una relación, a través de sus obras, a través de una relación íntima y personal, y nos podamos acercar a Él porque Él es nuestro Padre. Pero no nos acerquemos, y perdón lo digo de esta manera y con respeto, no como siervos, aunque lo somos, sino como hijos. Cuando mi hijo me llama, y hoy me llamó varias veces, él no me dijo: hola pastor, ¿cómo estás? Hola pastor Hugo. ¿Sabe cómo me dijo? Hola pa, ¿cómo estás? Cercanía, intimidad, ternura, amor. Y usted y yo podemos decirle a Dios: ¿alguna vez usted se ha levantado? Yo no sé si usted lo ha hecho o le parecerá muy loco lo que yo le voy a decir. Y me he despertado por la mañana y yo le digo a Él: hola pa, ¿cómo estás? Hola papito Dios, ¿cómo estás? Yo sé que Él siempre está bien. Pero es una manera en que podemos relacionarnos. Y es una manera en que podemos hablar con Él. Yo no sé si alguna vez usted le ha escrito una carta a Él, donde usted le expresa sus sentimientos, sus sueños, sus deseos y hasta sus frustraciones. No sé si alguna vez le has compuesto un poema o le has dicho algo lindo, espontáneo. Eso es lo que Él quiere. Cuando decimos Abba Padre, se nos abrió una puerta. Cuando Jesús dijo Abba Padre, Jesús nos abrió una puerta. Jesús está diciendo: no solo tienen que usar el formalismo propio del respeto a Dios y al Padre. Pueden venir con confianza, pueden venir con tranquilidad, pueden venir y ser espontáneos y decirle lo que ustedes sienten en su corazón. Abba Padre, Papito Dios, o Padre amado, o Padre cercano, íntimo. Y yo quiero que usted se responda esta pregunta: ¿en qué nivel está usted? ¿Usted está en el nivel de estar informado que Dios es un Padre? ¿Está en el nivel de reconocer que Dios es un Padre? ¿O está en un nivel de intimar con el Padre? De percibirlo, de verlo actuar, de que Él le oye, de que Él se manifiesta, de que Él lo acompaña, de que Él lo consuela, de que usted puede expresarle lo que usted quiera, así esté equivocado.
Ahora, aquí hay una tremenda verdad. Yo no había notado algo en este texto, la verdad, versículo 16. Dice que ¿quién da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios? ¿Quién da testimonio? El Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo decía, ¿por qué Él tiene que dar testimonio? ¿Sabe por qué? Piense en un hijo, un niño adoptado. ¿Cómo se siente el primer día que llega a esa casa? ¿Se siente como hijo? Se siente extraño. ¿Cómo nos sentíamos los primeros días que empezamos a caminar con Dios? Yo no sé si a usted le pasó, pero a veces estábamos orando y uno dice, ay, uno aquí como hablando solo. Pero luego, por el conocimiento de la palabra y por la gracia, Dios muchos momentos nos deja sentir su presencia. Pero supongamos que no nos la deje sentir. Pero sabemos que ahí está, que Él está ahí escuchándonos. Y entonces cuando hay esa convicción, podemos hablar con Él horas, todo el tiempo, cuando estamos en el trabajo, cuando nos desplazamos a un lugar, cuando estamos haciendo muchas actividades, podemos hablar con nuestro Padre, porque Él está para nosotros 24/7. Aquí dice que el Espíritu da testimonio, o sea, lo que el Espíritu hace es convencernos, convencerte de que tú eres un hijo y una hija de Dios, de que no eres un pagano, de que no estás huérfano, de que no estás solo, de que no estás sin esperanza, sino que tienes un Padre amoroso, un Padre que te cuida, un Padre que te protege, un Padre que está contigo todo el tiempo, y el Espíritu da testimonio de eso. Pero nos tiene que convencer, porque algunos no se lo creen. ¿Y sabe por qué no se lo creen? ¿O por qué sé que no se lo creen? Porque no viven como hijos de Dios. Cuando uno se lo cree, vive como un hijo de Dios. Y dice el texto que el Espíritu da testimonio. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabe qué es ser herederos de Dios? Herederos de Dios. ¿Quién es nuestra herencia? Él. Su reino. Su reino. ¿Sabe qué implica eso? Que usted y yo como hijos de Dios tenemos que cambiar nuestra cosmovisión, ampliar la visión. Porque a veces usted y yo estamos apegados a lo terrenal, a lo mundano, y no estamos mirando a lo eterno, a lo que realmente va a perdurar. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. ¿De qué le sirve a Dios darnos a nosotros como hijos todo el gusto que queramos en esta tierra y no vamos con Él a la eternidad? ¿De qué le sirve a Él eso? ¿De qué le sirve a Dios haber entregado a su Hijo Jesucristo y tener usted y yo acceso al Padre, pero no lo disfrutamos como papá? Yo le voy a hacer una invitación esta noche. Yo quiero que en sus tiempos devocionales y en su relación con su Padre en el día, usted empiece a cambiar un poco la cosmovisión. Acérquese a Él sin tanto prejuicio. Háblele. Mira, hay muchos tipos de oración. Hay oraciones donde hay ruegos, hay oraciones de adoración, de exaltación, hay oraciones de intercesión, hay oraciones íntimas y hay oraciones públicas. Pero Él quiere intimar contigo. Yo le voy a dar un argumento lógico. ¿De qué le sirve a Dios Padre tener una cantidad de hijos que no le conozcan? ¿De qué? ¿De qué le sirve tener legalmente? Porque ser adoptado, la adopción es algo legal.
Hay una legalidad en ello que nos da derecho a heredar el reino. Nos da derecho a las promesas que hay en la Biblia como hijos. Pero ¿de qué le sirve a Dios tener todo eso? Voy a ponerlo de esta manera: tener toda una inmensa bodega en el cielo de bendiciones, de regalos, de gracia, de amor y de cantidad de cosas para sus hijos, si sus hijos no vienen. A veces hay madres, especialmente las madres, algunas esperan a sus hijos en fechas especiales, Día de la Madre o fin de año, y hacen comida rica y hacen muchas cosas. Pero ¿cómo se siente esa madre cuando los hijos no llegan? Todos los días Dios tiene un banquete servido. Papá tiene un banquete servido. El día que usted y yo no intimamos con Él, no oramos, no hablamos con Él, el que pierde soy yo. El banquete está servido. ¿Y de qué nos sirve un título de hijos de Dios si no nos acercamos a Él como un papá? Yo quiero decirles algo. Yo estoy determinado en conocer a mi Padre Celestial. Yo lo quiero conocer. Y yo quiero aprender a conocerlo cada día más. Y entender que es todo lo que Él tiene para mi vida. Quiero terminar diciendo: la adopción es el fin de la redención. La adopción es el fin de la redención. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 1. El problema es que aquí el tiempo es implacable, hermanos. Pasa muy rápido. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Cuántos herederos hay aquí? Oiga lo que va a decir el apóstol. Entre tanto que el heredero es niño. Podemos decir en nuestro contexto que el heredero es inmaduro. Pero aquí había una legalidad. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, el heredero, supongamos que sus padres murieron y le dejaron una gran herencia, pero él es menor de edad. No puede hacer nada con esa herencia. No puede hacer nada hasta que no cumpla la mayoría de edad y la ley le permita a él disfrutar de todos sus bienes. Mientras tanto, a él se le coloca ¿qué? Un tutor. Y dice acá, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Y si el padre en el testamento dijo, hasta que no cumpla los 20 o 22 años, no puede hacer uso de tanto porcentaje de esta herencia, no puede hacer nada, así sea el dueño. Entonces, si usted coge al esclavo y coge a ese hijo que es menor de edad, de nada difieren. Porque el esclavo nada tiene y usted tiene, pero es como si no tuviera. Tiene que esperar. Así son muchos cristianos. Tenemos una gran herencia, somos hijos, somos herederos del reino, somos herederos de Dios, tenemos ya la bendición de Dios, pero a veces vivimos como si no la tuviéramos. Y a veces algunos cristianos viven mendigando las migajas del mundo y del mismo diablo cuando tienen una mesa servida en casa y papá tiene todo lo que necesitamos. Pero algunos están mendigando amor, mendigando cosas en el mundo, cosas que no le van a traer ningún resultado positivo.
Dice, así también nosotros, cuando éramos niños inmaduros, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo las enseñanzas del mundo. Pero ojo, esto cambió. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, primeramente los judíos. Pero esa redención se extendió a los gentiles, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo no vino solo a morir a una cruz para salvarnos del pecado. Cristo vino para llevarnos al Padre y hacernos hijos de Dios. A eso vino. A eso vino. Por eso, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el sello de que somos hijos de Dios. Y usted y yo podemos clamar: Abba Padre, Abba Padre. Levántate de tu silla en esta noche y levanta tus manos y saca pecho y levanta tu cabeza y levanta tus manos y recibe la dignidad de ser hija, de ser hijo de Dios. Yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo.